Familia, muy buenas tardes. Patricia, ¿me permites que te presente yo y te empiezo a tirar cositas que yo estoy deseando escuchar? ¿Sí? Muy bien. Pues me presento yo rápido. Yo soy José Bautista, coordinador de periodismo de Por Causa y pluriempleado en muchos medios. Hago investigación y toco mucho, principalmente, el tema migratorio. No solo desde el tema de derechos humanos, sino también desde ámbito económico, todo el negocio que hay en torno a eso, pero ahora hablamos más a fondo. Y tengo el súper privilegio de estar con una persona a la que admiro mucho por su trabajo y también por cómo es, que es Patricia Simón, compañera de La Marea, con una experiencia larguísima en mil ámbitos, pero especialmente en el ámbito migratorio. Y Patricia está recién llegada de Moria, de Lesbos, de Grecia. Yo, compañera, si me lo permites, te pregunto un poco primeras impresiones, si nos puedes poner un poco en contexto con lo que has visto ahora y con todo lo que está pasando a nivel europeo, con esto. Estabas tú en Moria mientras se estaba debatiendo en Bruselas el tema del pacto migratorio. No sé cómo lo has vivido y cómo lo has... ¿Qué foto nos puedes traer del lugar? Pues lo primero es que, claro, a mí me pilla de sorpresa porque yo me voy a Moria con la intención de entender algo que me parece fundamental, que es la espiral del odio, ¿no? Que ha pasado en esa isla para que grandes titulares internacionales acusaran a la población de haberse vuelto sorpresivamente fascista. Y decido irme ahí unos días para tranquilamente intentar entender, conocer el campo de personas refugiadas y demás, y cuando llevo 5 días, cuando ocurre el incendio. Entonces, primera impresión, que pese a haberme informado, lógicamente, previamente, al ser el campo de personas refugiadas más grande de la Unión Europea, pues tenía mucha información, había visto muchas fotografías, sabía, ¿no?, del agujero negro de respeto de la dignidad de las personas que suponía, y sin embargo me sorprendió desde un principio la crueldad del espacio, ¿no? El cómo se quebraba a las personas, personas que han sido tan fuertes, valerosas y con una determinación tan tremenda como para salir la mayoría de Afganistán, porque el más del 80% de los habitantes de Moria son personas afganas que huyen en muchos casos de la violencia, tanto gubernamental como de los talibanes, buscando en muchos casos derechos para sus hijos e hijas, y que después de haber hecho todo ese recorrido, haber sobrevivido a todo ese contexto, de haber sido eso, de tener esa determinación como para subirse a una barcaza, llegar a Grecia y demás, como ese espacio les rompe, ¿no? Porque lo que ese desprecio por la vida, que significa tener que estar continuamente sobreviviendo entre aguas fecales, ratas, basura, ¿no? Y que pasen los meses sin que nadie te diga siquiera si alguna vez vas a poder salir de ahí, pues el mensaje que te está lanzando es el que no eres un ser humano que merezca ser tratado como tal, ¿no? Y eso lo rompe. Y eso, como periodista, también tiene un peligro, y es que cuando estás en un espacio tan absolutamente precario, es muy fácil que se te olvide que estás en la Unión Europea, ¿no? Mm. Era como todo el tiempo recordando que no tenía sentido que esto estuviese ocurriendo en Grecia, pero sí tiene sentido. Entonces se ve muy rápidamente. El sentido es eh, cuando en una isla de 80.000 habitantes hacinas a 26.000 personas más, como había a principios de año, en esas condiciones, personas con trayectorias vitales muy complejas, sin ningún tipo de esperanza, pues generas problemas, ¿no? Generas problemas porque las personas, y de eso hablaremos después de Lesbos, fueron muy hospitalarias y muy generosas, pero sobre todo lo que generas es un espacio de muchísima violencia. La mayoría de las personas que vivían en Moria se querían ir, además de porque no habían venido hasta Europa para quedarse ahí, para seguir su viaje migratorio, porque había muchísimos problemas de convivencia, ¿no? Y el hecho de que tú hacines a más de 20.000 personas o 13.000 en el momento del incendio, eso sin horizonte vital, y que lógicamente eso genera rencilla, lo que hace es mandar un mensaje al resto de la Unión Europea, y es como un núcleo irradiador de problemas, ¿no? De dar la sensación de que tienes un problema de invasión cuando no lo es, y no lo eran 13.000 personas para la Unión Europea cuando sale ardiendo. Pero esa es la función de ese más de centenar de espacios como Moria que hay por el sur de la Unión Europea, y que uno de ellos lo conoce muy bien, que es la ciudad de Melilla, ¿no? Y es utilizar a estas personas como esa cabeza de turco, como ese
esa sensación de invasión que puede tener una persona que está en Dinamarca, que difícilmente puede haber a una persona migrante, pero que continuamente recibe esas imágenes de Lesbos, ¿no? Como el problema de la invasión. Y, oye, Patricia, yo te he estado leyendo lo que ibas publicando y te escuchaba también en alguna radio que ha salido. Hay una cosa que me llamaba mucho la atención. Tú esto lo haces siempre en tu trabajo. Tú le pones el micrófono, tomas nota y vas contando lo que la gente te va narrando, le das ese toque humano. Me llamaba mucho la atención que mucha gente, perfiles distintos de edad, mujeres, hombres, te contaban esta sensación de desesperación ligada a que no había información oficial. Vosotros estabais allí y bueno, vosotros, tú trabajando, pero ellos estaban sobreviviendo con su familia y no tenían un mensaje claro por parte del gobierno griego de si iba a llegar ayuda esa tarde o mañana o cuándo, o cómo has vivido tú, cómo veías que se vivía esto. Y ahora te pregunto otra cosita que me interesa vincular con esto. Sí, para mí es uno de los aspectos más interesantes sobre las vejaciones que sufren las personas migrantes y refugiadas, ¿no? La negación del derecho a la información, que ocurre también cuando llegan en pateras a las costas andaluzas, ¿no? Que cuando son desembarcados nadie les informa de qué va a ser de ellas, dónde van a dormir, cuánto tiempo van a pasar ahí, cosa que se haría inmediatamente si esas personas fueran blancas. Y en el caso de Grecia fue parte de la estrategia para doblegarla psicológicamente. Cuando sale ardiendo el campo de Moria, al principio hay un estado de shock. Yo me acuerdo que la primera mañana, ¿no? La gente estaba como, pues claro, estaban tirados, no sabían que iba a poder comer o beber en las próximas horas, pero según pasaban las horas, había la sensación de que, lógicamente, tendrían que ser trasladadas a la península y había cierta ilusión, ¿no? Es como, bueno, pues hemos salido del infierno en el que vivíamos, pues a lo mejor esto es la oportunidad para tener una vida. Y según pasaban los días, claro, el gobierno no les informaba de nada, solamente les decía que se olvidasen de que iban a salir de la isla y nos preguntaban, bueno, me preguntaban a mí, me decían que, porque tenían la sensación de que yo tenía más información por ser periodista, ¿no? Y ese era el nivel de desesperación, porque me decían, claro, ¿qué hacemos si nos quedamos aquí en la calle manifestándonos por nuestro derecho a salir de la isla? También estamos condenando a esta situación de maltrato a nuestros niños y niñas en muchos casos, ¿no? La alternativa era aceptar lo que ya sí que anunció el gobierno, que era que iban a crear un campo cerrado, un campo de refugiados cerrado, que dicho así puede sonar muy rimbombante, pero que en la práctica eran tiendas de campaña con el logo de las Naciones Unidas, sin ni siquiera un plástico en el suelo, es decir, se trasladaban de los arcenes de la carretera de Karatepe, que se convirtieron en muy famosa ese trocito de carretera, donde estaban cercados, a dormir en la tierra. Esa es la decisión que les obligaron a tomar, sin que en ningún caso les informasen directamente, hasta que ya deciden abrir el campo. Entonces mandan a pequeñas delegaciones de funcionarios que empiezan también con una estrategia muy maléfica, que era decirles que pensasen en sus hijos, ¿no? Que cómo iban a dejarles seguir durmiendo al raso cuando lo que les estaban ofreciendo era simplemente tener un plástico encima, que ellos ya lo habían construido. Entonces me parece que los niveles de perversidad a los que se ha llegado, tanto desde el gobierno de Grecia como desde la Unión Europea, porque además el tema fue la inacción. Vamos a dejar que pasen los días para que ellos mismos y ellas mismas se hagan cola para meterse en el campo cerrado, ¿no? No vamos a hacer nada, y esto es de un nivel de sadismo brutal. Compañera, y tú sabes que en Por Causa, y bueno, y ahora estamos trabajando mucho con la marea en este tema, que es bien difícil, la cuestión económica en torno a todos estos procesos, y bueno, yo antes de que empezásemos a hablar hoy, he empezado a leer cositas sobre o el nuevo campamento que están haciendo ahí, pero que están haciendo más. Campamento cerrado, por no decir cárcel, o cárcel a cielo abierto, o centro de detención, en fin. Recuerda una época muy oscura, ¿no? Pero me llama mucho la atención y te pregunto, ¿cómo se combinaba esa falta de información oficial? Gente que no tiene ni idea de dónde está, de dónde va, que además tiene la barrera del idioma, que tiene el trauma de lo que arrastra y la preocupación en cuidar al hijo, al padre que está mayor. ¿Cómo combinaba eso? ¿Cómo se sentía eso por un lado, la falta de información, con el hecho de que al lado se estuviese construyendo a toda velocidad, con grandes bulldozers, un campamento tan rápido? He leído un dato que me ha dejado muy loco, que Breitbart News, o no sé, no, perdón,
No, Balkan News. Es un medio, un conglomerado que hay allí pilla un poco Grecia, pero sobre todo Macedonia, en fin. 130 millones de euros para los campos de Samos, Leros y Kos, que no sé si están cerca, lejos, el Lesbo, fuera, pero 130 millones de euros es una salvajada. Y poner esa cifra encima de la mesa, cuando hay gente que no tiene asegurado el aporte nutricional mínimo, esencial para el día que está viviendo, no sé si es un poco un síntoma de cómo está la Unión Europea en este tema y que al mismo tiempo en Bruselas se estuviese debatiendo reforzar el control y reforzar las expulsiones, cuando, en fin, ¿cómo sentíais eso allí? El ver tanto movimiento por un lado y ver tanta falta de información y tanta desesperación por otro, tanta prisa para inyectar millones en grandes constructoras, tan poca celeridad para dar de comer a gente que está en una situación que ni siquiera los animales tienen hoy en día en esta región. Pues era una de las cosas que las personas refugiadas tenían muy presente, ¿no? El negocio que hay en torno a ellas. De hecho, una cosa que me repetían tanto en Lesbos, pero también en la isla de Samos, es que si no les dejaban salir de las islas, era porque el gobierno de Grecia recibía mucho dinero por tener a esta gente, ¿no? Y es verdad, quiero decir, el gobierno con las cifras que estás dando y todo lo que destina la Unión Europea para el mantenimiento de estos espacios son multimillonarias. Y luego lo que ves, ¿no? De esas bandejitas de comida asquerosa que nadie se come y, y que ni siquiera, por ejemplo, en la isla de Samos había agua corriente, que Médicos Sin Fronteras tiene que tener un proyecto allí, agua potable, para surtir de agua potable a estas personas, pues es obvio que hay alguien que está haciendo muchísimo negocio con esta cuestión. Y además, cuando hay el incendio y la gente empieza a llegar a ver cómo llegan esos bulldozers militares, los aviones también militares para montar toda esta zona de campaña, el mensaje que reciben es todo el dinero del mundo para impedir que sigáis con vuestro proceso migratorio, con vuestra posibilidad de construir una vida, cuando son plenamente conscientes de que probablemente todo eso sea mucho más caro que dejarles continuar y que puedan aportar a nuestras sociedades, ¿no? Con lo cual, se sabe muy bien, y esto a mí me parece muy importante que lo recordemos siempre, que ellos saben muy bien que se está jugando con sus vidas para alimentar discursos que tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con tapar que la clase política no es capaz de solucionar de qué vamos a vivir, ¿no? De qué puestos de trabajo se van a crear, que la extrema derecha les utiliza también para acrecentar su poder y que les sale muy caro porque todas estas infraestructuras son muy caras de mantener y probablemente mucho más que el hecho de que pudiesen ser trasladadas a otros países europeos y pudieran empezar a aportar económicamente, a trabajar y a cumplir y a ver sus derechos cumplidos, ¿no? Y luego, aparte de esos centros que son los más visibles, para mí es súper importante tener presente que, y lo contaba en uno de los reportajes, además de los grandes centros, luego hay como micro cápsulas donde encierran a las personas que no están registrados esos espacios, que solamente tiene conocimiento de las Naciones Unidas, y yo creo que ha llegado el momento de que las Naciones Unidas también hagan rendición de cuentas de hasta dónde puede llegar su colaboracionismo en estos contextos. Con Javier Espinosa del Mundo visitamos en el norte de la isla de Lesbos es que no sé ni cómo llamarlo, porque era un espacio que habíamos visto que eran trasladadas personas cuando eran desembarcadas de las pateras, que no es un centro, que son un puñado de tiendas de campaña en medio de la hondonada que montaban dos montes a pie de la orilla del mar, enfrente de la costa turca, donde había un puesto, donde había dos policías y una señora de guardacosta que no nos permitió hablar con las personas refugiadas porque supuestamente estaban en cuarentena y que nos decían que una vez al día iban de Naciones Unidas a repartirle comida, ¿no? No sabemos qué tiempo pasan estas personas allí, no sabemos si realmente tienen acceso, por ejemplo, a un abogado o una abogada para solicitar asilo. No está registrado ni siquiera en el proyecto maravilloso que tiene el grupo Mirero de todos los hotspots, todos estos centros que hay repartidos por la Unión Europea y por el norte de África. Y es un nivel de impunidad absoluto del que no hay rendición de cuentas en ninguno de los casos. Y mantener toda esta infraestructura, que de eso sabes tú mucho, ¿no? Todo este negocio de la xenofobia, Mucha es pasta. carísimo. Es Sí. muchísimo más caro que estas personas pudieran llegar en condiciones dignas y se cumpliese la legalidad. Lo que pasa es que, como bien sabes,
su función no es impedir que estas personas lleguen, sino alimentar ese negocio, ¿no? Sabes que te estoy escuchando y me estoy acordando mucho de, bueno, y tú lo conoces además porque tú conoces de Málaga y hay uno allí, los CATE, este nombre que le ponen de neolengua, ¿no? De Centros de Atención Temporal de Extranjeros, que son básicamente cárceles express, donde los migrantes en teoría pueden, los irregulares, por supuesto, a los que llegan a Málaga, que son muchos, solo los irregulares, los otros no son migrantes, esta cosa de la porofobia. Pero bueno, sabes que los CATE, que España es pionera con el tema este de las cárceles express para migrantes, ya empiezan a despertar interés en otros países de Europa. Son lugares muy opacos, no puedes entrar. En teoría la gente allí no está detenida, en teoría, pero la puerta se cierra por fuera con un candado. Así que bueno, que le pongan otro nombre a eso. Se supone que no puede haber niños, hay niños, y esto está grabado, nuestros compañeros Sergio y Lucía lo saben muy bien. Y me da la sensación de que todo esto que hay ahora que se está probando a nivel europeo del pacto, nuevo pacto migratorio para los próximos años, tú sabes que se va a reforzar mucho el tema de la detención y de la expulsión, y yo tengo la sensación de que España está siendo un poco el país laboratorio. Digo yo, y en realidad hablo en nombre de Por Causa porque esto lo investigo con mucha gente y no estoy yo solo ni mucho menos. Pero nos da la sensación de que el modelo CATE, Cárceles Express, que además es muy rentable porque es súper costoso, podría inspirar a otros países que ya empiezan a interesarse por el tema. Tú me estás hablando, o nos estás contando ahora sobre estos centros o estos pequeños grupos de, no sé ni cómo ponerle el nombre, me niego a llamarlo campamento, pero en fin, creo que lo que está pasando allí, lo que España está haciendo con las devoluciones express y con arrestos express, en algún momento les va a dar un nicho de mercado a los grandes del negocio antimigratorio que me parece que vamos, en fin, no soy muy optimista a corto plazo con este tema, la verdad, pero creo que hay ahí un gran negocio nuevo y que las grandes empresas lo han olido rápido y ya están haciendo mucha presión para que se instaure un sistema de ese tipo. Como si estuviésemos hablando de procesar, no sé, caramelos. Aquí entran en la fábrica y por aquí te los mando para afuera. Solo que con seres humanos. Además, yo tuve la oportunidad de entrar en el CATE de Málaga acompañando a una ONG. El CATE de Málaga, que recordemos, se inauguró con grandes alaracas por parte del gobierno de Pedro Sánchez, después de que en el verano del 2018 las personas se tuvieran que pasar horas y horas y horas y horas durmiendo en los pantalanes o en la borda de los guardacostas, ¿no? Que las imágenes fueron muy impactantes. Entonces, abrieron el centro de atención temprana o algo así, o temporal, no sé qué, en el puerto, que son contenedores donde, además de una, es que la arquitectura de la antiinmigración no es nada original, es exactamente igual que la de las cárceles y la de los campos de concentración. Entonces, yo me acuerdo de cuando entré, la imagen era tan horrorosa como personas que llevaban 4 días ahí, porque no habían sido trasladadas por no se sabía qué. Estaba el contenedor que hace las veces de comedor, pero que como además es un espacio muy pequeño, pues estaban los hombres sentados los unos a los lados, al lado del otro. Era justo cuando estaba empezando el tema de la pandemia, Sí. pero todavía no se había declarado el estado de alarma, eh, con las manos sobre la mesa, con la mirada perdida porque no podían hacer nada, pero ni siquiera podían salir al patio a pasear. Y luego al lado estaba la parte de las mujeres, que era un patio, que es un patio rodeado de vallas, incluido por el techo, váyase que vayan a trepar y se vayan a escapar, con los niños y las niñas. Y, y ese es el espacio donde recibimos a personas que en muchos casos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, vienen con sus niñas para evitar que sufran mutilación genital. Quiero decir, que es que son personas que, tanto que se habla aquí, ¿no?, de los emprendedores, de la iniciativa, son las personas más emprendedoras y capaces de afrontar cosas que saben que van a ser horribles por tener oportunidades ellos y su familia. Y eso es lo que hacemos. Entonces, toda esta infraestructura, yo creo que lo que ha pasado, por ejemplo, con la negociación del Pacto de Migraciones y Asilo en Bruselas, tenía también una función pedagógica para la ciudadanía. Hemos pasado una semana de que se abriesen todos los informativos con esas imágenes horrorosas, ¿no?, de las personas tras el incendio y los dirigentes diciendo que horrores, que no se puede volver a repetir, que además como la doctrina del shock, de vez en cuando, ¿no?, pues nos repiten ese mensaje. Y a la semana siguiente decirnos que a ver cómo se negocia, qué países pueden patrocinar las deportaciones.
Lo que se está diciendo es, después de 20 años, mandando el mensaje de vamos a hacer todo lo posible para que estas personas no puedan acceder a nuestro territorio y se ahoguen, porque es lo que estamos diciendo, ¿no? Mm. Cuando llegan aquí y consiguen llegar, ahora vamos a ver cuánto nos cuesta deportarlas. Por supuesto, es normal que parte de la ciudadanía consideren que son cucarachas y que no son seres humanos iguales, porque es un mensaje que llevan recibiendo 30 años. Y es además un sinsentido, ya no solo por la cuestión humana, la inhumanidad que hay en la política migratoria europea o antimigratoria. Yo tampoco sé hasta qué punto los dirigentes europeos, empezando por la Comisión Europea, no se dan cuenta de que a corto plazo esto que están haciendo están avivando la llama del odio, de la división. Tú, por ejemplo, te pregunto, tú que has estado ahí en Lesbos estos días, ¿cómo percibe a la población local? Me imagino que están cansados, que se sienten abandonados, que no sé si has visto solidaridad o al contrario, has visto que ya hay un nivel de polarización inaguantable, pero bueno, es como que este sistema, la respuesta europea, y no solo la de Grecia, están alimentando eso. No sé qué dinámica, ni siquiera desde la óptica más puramente comercial de las empresas antimigratorias, no sé en qué lógica encajan ellos que esto es lo correcto, quitando al lado la cuestión de que estamos hablando de seres humanos, que a veces se nos olvida un poco. Bueno, yo creo que no es gratuito, ¿eh? Que realmente a ellos les interesa tenernos enfrentados y que el odio esté muy dirigido hacia las personas extranjeras pobres. Y ahí creo que el periodismo tenemos que plantearnos cómo lo estamos contando, ¿no? Por una parte, como te decía, yo fui porque me interesaba mucho saber qué había pasado con la población de Lesbos, ¿no? ¿Qué les había ocurrido para, no para convertirse en fascistas, porque imaginaba que la mayoría no lo era, pero sí cómo lo habían vivido, ¿no? Y lo que me encontré fue que tienen unos hospitales con unas condiciones paupérrimas, por ejemplo, ¿no? Sin recursos, sin personal, y que tienen la sensación que si eres migrante o eres persona refugiada, puedes ir a determinadas ONGs y puedes tener atención sanitaria cuando ellos y ellas no se pueden hacer un TAC porque tienen que pagárselo y para ello tienen que ir a Atenas, por ejemplo, ¿no? Y ahí empieza a funcionar la rumorología. Son personas que yo creo que tenemos que partir de la base de que muchos son descendientes de migrantes o están casados con turcos, turcas, turcos griegos o descendientes de turcos, con lo cual el factor racismo no es tan fácil de, ¿no? Que la categoría de son racistas y ya está, no. Son personas que en muchos casos, insisto, cuando empezó todo el proceso de llegada masiva de pateras en 2015-2016, fueron muy hospitalarios, fueron muy generosos, pero no de boquilla, sino en la práctica, de abrir sus hogares y sus bolsillos, que fueron utilizadas y son plenamente conscientes de ello por el gobierno heleno y por la Unión Europea para abandonarles y que se gestase, ¿no? Esta confrontación, que luego se convierten en esas imágenes de las manifestaciones y demás, pero que como muchas de estas personas me decían, cuando salen las imágenes de las manifestaciones en febrero pidiendo que las personas refugiadas salgan de la isla, ahí había de todo. Había muchas personas defensoras de derechos humanos que querían lo mismo que las personas refugiadas, que es que pudieran salir de este destierro y seguir con su viaje migratorio. Había personas que estaban cansadas de tener que convivir con un nivel de injusticia y de miseria que es muy ofensivo a la vista, y yo lo entiendo, entonces que de repente tener que vivir con un poblado chabolista, que insisto, tampoco es tan diferente de lo que pasa en Huelva o en Almería con los temporeros y las temporeras o en Lleida. Lo que pasa es que esto es a largo plazo, ¿no? Los temporeros pasan un tiempo supuestamente en Huelva, pero aquí estamos hablando de niños y niñas durante más de un año, 2 años. Entonces había mucha gente que le hiere y lo que quieren es que lo mismo, que las personas puedan seguir con su proceso. Luego están los que han cambiado de opinión, pero también entrevisté a un hombre que tenía un negocio de muebles de segunda mano, que en estos 3 años, claro, cuando tienes a una población muy joven en este nivel de desesperanza durante años, porque además los que pasan más tiempo son los jóvenes solteros, ¿no? Sí. Entonces es una edad en la que tienes toda el ansia de seguir adelante y de repente te encierran, pues había sufrido varios allanamientos en su local. No porque fuesen a robarle, porque no iban a llevar el material a ningún sitio, pero bueno, el ímpetu de poder conseguir algo
para poder comer, porque para empezar ahí es una asquerosidad todo lo que te da y de tener oportunidades. Y este matrimonio, pues ella tenía ansiedad porque tenía mucho miedo de repente sentirse, a haber pasado de estar en una isla muy pacífica, al no sentirse seguro. Mm. Porque este hombre, ¿no? Le negamos a veces desde el periodismo con enfoque de derechos humanos su experiencia. Este hombre tiene derecho a tener miedo igual que su mujer, porque su vida ha cambiado, pero este hombre habilitó una de las naves de su negocio para que durmiese más de medio centenar de personas en 2015. O sea, y su mujer es turca. No es que sea racista, sino que su ecosistema ha cambiado mucho y también se ha visto empobrecido porque ha disminuido el turismo, que tampoco era masivo, pero lógicamente Que mucha lo gente daba de comer un van de poco. vacaciones. Con lo cual, yo creo que tenemos que, desde el periodismo, incorporar todos estos matices, porque si no, los únicos que validan la experiencia de este hombre, que no es de extrema derecha precisamente, es la extrema derecha. Cuando dicen hay una conflictividad, claro que hay una conflictividad, es que la conflictividad es consustancial a la vida y máxime cuando hay pobreza y hay desesperación, ¿no? Y eso lo tenemos que contar. Y por otra parte, las personas refugiadas también me contaban que, como decía, que gran parte de su problema en los campos era las peleas que había entre parte de los refugiados, ¿no? Y eso les daba mucho pavor porque había violencia. Vale, esto normalmente tampoco lo contamos porque entonces parece que estamos mandando el mensaje de que las personas refugiadas son violentas. No, son tan violentas como cualquier persona, pero si tú las afinas y las condenas a la desesperanza, probablemente haya un sector mínimo que sí que sea más conflictivo, ¿no? Y eso Totalmente. porque si no, además, la única respuesta que hay en esos espacios, por ejemplo, el desprecio por la vida es tal que no hay colegios. En Mm. Moria no había colegios para los niños y las niñas. ¿Quiénes eran los únicos que daban clase, aparte de pequeñas iniciativas de ONG locales? En las mezquitas. Hay mezquitas, que son mezquitas como nuestras iglesias más moderadas, y luego hay mezquitas como nuestras iglesias de los Dei, ¿no? Y Ujú. son chabolas, pero y también las hay, las más radicales. Entonces, estamos dejando que a esos niños y niñas que esperemos que en algún momento sean nuestros vecinos y vecinas que les enseñen a leer, sea con el Corán solamente, en vez de darle la oportunidad de formarse. Bueno, pues yo creo que eso no es gratuito, ¿no? Como no es gratuito, que tú sepas que si dejas a esas personas ahí hacinadas, van a buscar también alguna refugio en la religión. Y la religión, en el caso, por ejemplo, de Afganistán, también hay personas que vienen con una versión muy radicalizada del Islam. Entonces, creo que la Unión Europea y el gobierno de Grecia está claramente sabiendo lo que está generando con estos espacios, ¿no? To- Eh, que también si los mantienen así sería un problema de seguridad, porque estas mm. personas están buscando derechos y le están diciendo que son alimañas, ¿no? Pues a lo mejor terminan creyéndose que son alimañas, ¿no? Y Mm. empieza a gestarse el odio. Y tenemos que hablar de ese odio. Una de las cosas por las que iba era, quería entender el odio que se podía gestar entre la población local, pero también entre las personas refugiadas. Y hay una parte que yo lo sentiría exactamente igual, empieza a odiar a parte de la gente que le niega el valor de su vida, ¿no? Te entiendo totalmente y además lo comparto. Es- Tengo la sensación de que estamos cuesta abajo, va la cosa sin frenos, vemos el abismo, pero aún así nuestros gobernantes son incapaces de desviar el tema. Y es verdad, para paliar ese odio hay que poner el micrófono en este tipo de historias también, ir sin buenismo. Y al hilo de eso, compañera, te quiero sacar otro tema que es muy difícil, porque hay que matizar mucho. Y así que lo empiezo matizando, ¿vale? Hoy sale una información, creo que la da el Telegraph, de organizaciones que hacen un trabajo sublime, como Oxfam, como Médicos Sin Fronteras, incluso ACNUR, que es de la ONU, pero que también hace cosas increíbles. Bueno, otro caso, 50 y tantas señoras de Congo contando con pelo y señales cómo las han violado, cómo en fin, las vejaciones a las que las han sometido los cooperantes de estas organizaciones. Y subrayo lo de los matices. Yo sé que, y lo sé porque lo he visto y conozco gente dentro, hay gente haciendo un trabajo enorme. Además, a menudo estas organizaciones intentan echar un cable a quienes queremos trabajar sobre el terreno y no podemos por falta de medios o lo que sea. Pero hay también un tema ahí con esto de las ONGs y el modelo empresarial aplicado a organizaciones de este tipo. ¿Y qué sucede cuando estas organizaciones dependen de dinero público del gobierno de turno o de la Unión Europea?
Te lo pregunto porque es un tema difícil, me gustaría mucho conocer tu punto de vista y además a lo mejor has hecho alguna observación en Moria estos días que que te permita ver eso. Allí además trabajan todos los grandes, me imagino, está Médicos Sin Fronteras, ACNUR también, por la foto que veía en tu artículo. Ujú. ¿Cómo concibes tú este tema? Bueno, lo de los abusos por parte de trabajadores de las ONGs y de organizaciones como Naciones Unidas, yo creo que igual que somos conscientes que entre los compañeros más progresistas en nuestros países, ¿no? El machismo está absolutamente presente y están atravesados por la visión patriarcal y también los hay agresores y agresores sexuales, pues en las ONG exactamente igual, ¿no? Trabajar en una ONG no te hace mejor persona ni más feminista, ni más digno, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces era obvio que esto en algún momento tendría que empezar a salir. Yo creo que tiene mucho que ver también con cómo estas sociedades están fortaleciendo su tejido de la sociedad civil y empiezan a tener su propia voz. Y luego creo que también tiene que ver, en el caso, no tanto de las ONGs, pero yo sí he observado en algunos países, las Naciones Unidas, bueno, yo sí creo que tiene que hacerse un proceso de reflexión muy profundo en las Naciones Unidas y de reconstrucción, ¿no? Pero lo que me he encontrado es que hay personas que hacen carrera en las Naciones Unidas que sería imposible que la hicieran si no vinieran de clase social muy alta, por lo que supone de hacer unas prácticas en Nueva York, ¿no? Y lo que tienes que pagarte para poder estar allí y toda esa carrera se ha convertido en la aspiración de las clases altas de los países emergentes. Es decir, si tú vives pues incluso en Venezuela o no sé, en Bangladesh o en India, lo que mola en determinadas clases sociales de las élites es que tu hijo y tu hija trabajen en las Naciones Unidas. Familias y entornos absolutamente neoliberales que cuando forman parte y se convierten en trabajadores de esta organización de las Naciones Unidas están trasladando y exportando esa visión del mundo, que además ha pasado mucho con la cooperación al desarrollo, ¿no? Que se han exportado el modelo de desarrollo que aquí se ha visto que es un desastre y que obviamente pues ha aumentado la desigualdad. Entonces, yo he visto a un señor indio llegar a Sierra Leona y tratar de la OMS y tratar a los señores sierraleoneses como si fuesen la última casta en su país, con su logo de la OMS puesto en la camiseta, ¿no? Bueno, pues este es el problema que nos tenemos que plantear, pero iría mucho más allá. Al final, el humanitarismo también ha caído en perpetuar en algunos casos situaciones de injusticia quiero decir, yo soy de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, a muerte, defiendo su trabajo y lo que he visto siempre me ha apasionado y es la ONG que llevo siendo socia desde la adolescencia. Pero creo que, visto, por ejemplo, los escenarios que vemos en los campamentos saharauis, ¿no? Que sin la intervención internacional estas personas habrían muerto por inanición, pero que han perpetuado el papel de las Naciones Unidas y han cronificado un conflicto que condena a los niños y niñas que nacen allí a unas vidas miserables y insalubres, que enferman, que hacen sufrir y demás, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de asistencia, más allá de la emergencia humanitaria que dan determinadas organizaciones, tenemos que planteárnosla. O cuando se desarrolla la agenda del enfoque de género, cómo obligas a la gente a encajar en sus necesidades vitales esas agendas para conseguir la financiación y cómo van cambiando y tienen que ir adaptándose. Yo me acuerdo en el Chocó, en Colombia, de las mujeres del tejido social que habían tenido que aprenderse todo el vocabulario de la cooperación, del empoderamiento, ¿no? Que cuando las entrevistaba, yo le decía, pero es que mi madre no va a entender lo que me está contando, porque su discurso, que había tenido que aprenderlo para conseguir recursos, era el que se establecía en Bruselas, pero no tenía que ver con su realidad ni con las violencias que sufrían de los paramilitares y de las guerrillas, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy colonialista, eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que no están exentas determinadas organizaciones pequeñas del apropiacionismo de sus personas usuarias, como dicen, ¿no? Estoy muy cansada
de que las organizaciones sociales pequeñas, medianas y grandes establezcan con quién pueden hablar, igual que las personas que sufren violaciones de derechos fundamentales y que tienen algún tipo de relación con estas organizaciones, ¿no? Y eso pasa en Moria y pasa en cualquier lugar, que decía, en Madrid, en Zaragoza y en Exactamente, Nueva York. pasa mucho en España. ¿Eh? Claro, que ellos establecen a quién tienes acceso y de qué puedes hablar. Y además esto de dar por sentado de que todos los periodistas somos unos que no tenemos conocimiento de cómo tratar a los seres humanos y que por tanto ellos son los protectores y nosotros somos las alimañas, ¿no? Y yo entiendo que hay muchos periodistas que hacen muchísimo daño y que quebrantan procesos de construir puentes de confianza que se tarda muchísimo tiempo y que incluso pueden dañar procesos de recuperación psicosocial, pero también está en el papel de las organizaciones sociales determinar quiénes pueden hacer un trabajo medianamente no, digno, respetuoso y profesional y sobre todo que sean las personas con las que queremos hablar, las que decidan si quieren o no quieren, porque si no al final todo esto que nos acusan, ¿no?, de ser colonialistas y, y dañinos, suelen ser las que se ponen en una posición de superioridad cuando abrazan y no dejan acceder. Y eso lo he vuelto a ver y me pone de los nervios, la verdad. Porque... A mí me pone muy nervioso también, ¿eh? Y además es un tema complicado. Y es verdad que en España, por ejemplo, no voy a dar nombres porque se me escapan los nombres y luego... pero me incomoda mucho que nos digan con quién podemos hablar, con quién no. Que se cabreen mucho cuando hablas con alguien que ellos no te han autorizado, que se cabrean mucho cuando tú pones en duda que, oye, estáis en una situación muy precaria, las personas a las que atendéis, pero también vosotros, los traductores, los intérpretes, los asistentes sociales. Y claro, por parte de los directivos de estas organizaciones a menudo te encuentras silencio o peticiones de por favor no hables. ¿Por qué? Porque se va a cabrear quizás el gobierno autonómico que me financia este proyecto o se va a cabrear el Ministerio de Migraciones. Yo creo que ahí hay un tema, ¿eh? Pero bueno, y poniendo en el centro a la persona que migra y que es la que al final se come estos marrones. Yo he visto auténticas barbaridades por causa cuando podamos tranquilamente, si algún día la vida nos lo permite y salimos de la precariedad, a mí me gustaría que le metiésemos mucha mano a ese tema, porque eso también forma parte del negocio antimigratorio. En fin, es complicado. Oye, compañera, yo le voy a decir, hay aquí un montón de gente, nos están escuchando, parece que estamos tomando un café, pero a mí me encantaría ver si hay alguien que tenga alguna pregunta. Si no la tiene nadie, yo tengo 300 preguntas. Y dos Pero... preguntas. José, si te metes en la sección de preguntas y respuestas, ahí las encuentras. Ay, espérate a ver. En la sección de preguntas, o sea, en el chat de toda la vida. Al lado Ay, de... no, perdón. Vale, aquí la estoy viendo. Mira, leo la primera, de Miguel Corrocho. Compañero, muchas gracias por la pregunta. No es preciso ser feminista para no violar a alguien a quien va a ayudar. No hay palabras. ¿Qué organizaciones son esas? ¿Han tomado medidas? Segundito, perdón. Un momentito. Perdón, que es que estoy aquí con las cosas domésticas. Patricia, permíteme que responda yo muy rápido. ¿Qué organizaciones? A ver, las organizaciones más grandes son las que más casos de este tipo tienen. Hoy la información afecta a la OIM, Organización Internacional de las Migraciones, ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Oxfam, que es una organización, yo creo que es una de las más grandes, Médicos Sin Fronteras, que también, o sea, las grandes. Hace un par de años, si mal no recuerdo, perdón, hoy también estaba en el ajo UNICEF, que es doloroso porque UNICEF trabaja con niños, con la infancia, pero hace un par de años la organización que explotó con este tema de abusos sexuales de cooperantes y tal fue Save the Children. Y en cualquier caso os digo, todas las grandes, Cruz Roja, Save the Children, etcétera, como dice Patricia, hacen un trabajo sublime, pero hay gente dentro que no tanto. El problema yo no lo veo tanto en que haya manzanas podridas, las hay en todas partes, y yo hablo desde el periodismo y por Dios, esto está lleno, pero creo que la dinámica de las organizaciones, cuando empiezan a funcionar más como empresas que como ONG con un servicio para todos, pues entonces a veces son cómplices de tapar la mierda bajo la alfombra o de presionar para que una información delicada no salga en ese sentido, en fin. No sé si tú quieres añadir algo, Patricia, a esa primera pregunta. Si no, estoy viendo aquí un nombre que me pone muy feliz, que es el de Pedro Tostado, que él es socio de la cooperativa de Más Público, que edita La Marea.
que es mi viejo hogar. Pedro, un saludo muy fuerte. Leo muy rápido, Patricia. ¿Crees que dentro del sistema actual neoliberal el problema de la migración puede resolverse o habrá que cambiarlo radicalmente? Patricia, si quieres responde tú, si no, respondo yo. O los dos. Respondemos los dos. Vale. Yo creo que no hay un problema de la migración, que la migración, para empezar, tenemos que cambiar ese concepto, es un proceso que ha existido a toda la historia de la humanidad y que afortunadamente, porque eso es lo que ha permitido que la humanidad avanzase y nos enriqueciésemos y compartiéramos conocimiento y saliésemos de la endogamia. Creo que además el modelo neoliberal necesita de las migraciones, es decir, no desde el punto de vista utilitarista que a veces se utiliza, ¿no? Sino el capitalismo necesita un excedente de mano de obra para seguir precarizándonos. Y el neoliberalismo lo que ha hecho es radicalizar esa versión del capitalismo, es decir, necesita precarizar más y más y más como estamos viendo, con lo cual ese excedente es el que le permite pues siempre decirte que si tú no lo tomas, hay 100 personas en la puerta que están dispuestas a hacerlo por menos, ¿no? Y en el caso de las migraciones, además, con toda esta técnica de machacarla, lo que hace es que cuando llegue aquí y de negación de derechos sea todavía más explotable. Entonces, dentro del modelo neoliberal es el que perpetúa, ¿no? El que las personas tengan que migrar así. Yo creo que es que el modelo neoliberal es insostenible no solamente para la cuestión migratoria, sino para todas las cuestiones de la vida. Entonces, el neoliberalismo nos está matando, lo estamos viendo ahora también con la pandemia, con la respuesta, por ejemplo, que está dando la Comunidad de Madrid, por algo muy cercano, pero lo vemos en la respuesta a la crisis climática y en cualquier cuestión. Así que creo que va mucho más allá de la cuestión migratoria, que además nunca va a acabar porque afortunadamente los seres humanos tenemos curiosidad, además de necesidades, y por tanto vamos a seguir queriendo ver qué hay más allá de nuestro pueblo. Yo no tengo nada que añadir a lo que dice, o sea, suscribo cada una de las palabras de mi compañera. Y subrayo eso, es bien importante que empecemos a entender la migración como algo que nos acompaña desde que somos seres humanos y nos enamoramos y nos dan ganas de ir a otro sitio, aprender idiomas, pero eso es muy distinto a el pedazo de negocio que se ha montado en torno a la migración, la forma en que el sistema económico actual se aprovecha de la desesperación de unos y la desesperación de otros también y enfrenta al último con el penúltimo. Por eso yo creo que es tan importante que incorporemos que migrantes de una forma u otra somos todos o estamos rodeados de eso. El plato cualquier comida de cualquier persona que hay aquí hoy sentada viene de otro país, incorpora otra cultura, es una forma de migrar. Cualquiera de nosotros ha podido estar en otro sitio. Nos podríamos enamorar mañana o pasado mañana de alguien que vive en otro país y desear irnos. Y aquí la mayoría quizás seamos europeos y tengamos ese privilegio injusto de poder tener un pasaporte en el que pone gobierno de España, pero no perdamos Fíjense, es importante, el lenguaje es poder y percibir la migración como un problema ya es una derrota. La migración es algo natural. El problema es lo que hace cierta gente poderosa con quienes se mueven. Los baches que les ponen en el camino, el nivel de deshumanización tan grande que hay en los procesos. Si la gente tuviera vías seguras para migrar, de hecho, fíjense, les digo más, incluso los más liberales, y aquí me acuerdo mucho de The Economist, que es una revista de referencia para Albert Rivera y su amigo, por así decirlo. The Economist, por ejemplo, en materia migratoria, tiene una línea muy, muy, muy coherente con la lógica liberal que defiende. The Economist dice, oye, si lo que hay que hacer es facilitar que la gente que quiere migrar migre, ¿por qué? Porque hay que explotar gente en los campos de España y porque si no, perdóneme el vocabulario, pero ¿quién va a cuidar a los ancianos que no quiere cuidar nadie en España? ¿Y quién va a limpiar las casas que no quiere limpiar nadie en España? Etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido hay liberales que son coherentes dentro de esa lógica utilitarista, ¿no? Pero bueno, yo suscribo lo que has dicho tú, Patricia. Leo la siguiente. Y Pedro, un abrazo muy fuerte. Atenea, hola desde México, mira qué alegría. Pues hola desde Madrid. Una pregunta para Patricia. ¿Cómo gestionas el impacto emocional que tu trabajo tiene en tu vida general? Yo no respondo porque lo que yo hago con esta... nada. Responde tú, Patricia. Yo hago cosas no recomendables para gestionar eso. No, yo supongo que lo bueno que tiene nuestro trabajo es que precisamente nos hace combatir la impotencia, ¿no? No porque pensemos, porque yo no pienso que mi trabajo vaya
a acabar con esta situación, ni muchísimo menos. Quiero decir, no porque sea pequeñita y mi medio también, sino si el New York Times, cuando saca la exclusiva de que el gobierno de Grecia está dejando a la gente en tiendas de campañas hinchables, ¿no?, en el mar, después de rescatarlas, para que sean recogidas por la guardacostas turca, eso no cambia. Es evidente que la capacidad de incidencia de los medios de comunicación está en crisis. Y está en crisis porque tenemos una clase política que no atiende a los principios democráticos, ¿no?, que cumplan con la legalidad, además, incluso cuando la legalidad es profundamente injusta. Yo creo que el impacto emocional no es... Quiero decir, son personas que nos recuerdan continuamente el umbral de resiliencia que tiene el ser humano, ¿no? Yo eso lo tengo muy presente. Siempre digo que nuestros abuelos y abuelas eran personas jornaleras, analfabetas en muchos casos, que trabajaban y se rompían el lomo todo el santo día y que no tenían el tiempo ni la energía como para quebrarse porque había una comuna que dependían de ellos y ellas. Y eso lo olvidamos un poco durante la década de los 90 con esta ola neoliberal que de repente pues, nos olvidamos de dónde veníamos, ¿no? Entonces, para mí el trabajar con estas situaciones me sirve para recordar de dónde vengo y luego porque me parece que soy profundamente privilegiada por poder compartir tiempo con estas personas que por presentarme como periodista se paren a conversar conmigo y con esa generosidad, ¿no?, de compartir su experiencia, no porque sea yo, sino porque saben que voy a ser el canal, ¿no? Pero el poder vivir todas esas vidas, pues me parece una aventura, la verdad. Y yo creo también que una clave, esto cada uno lo lleva como puede, ¿eh? Pero creo que tú y yo somos personas con la empatía en su sitio. No podemos separar lo profesional de lo personal y lloramos y expresamos y gritamos y maldecimos, pero en el fondo creo que cuando uno sale del paternalismo y ve a estas personas no solo como víctimas de una injusticia increíble y tremenda en la que de una forma u otra tú estás metido en la lucha para que eso cambie, pero si además de dejar de percibirlas como víctimas, empiezas a verlas como tus semejantes, porque es lo que son, y entiendes que están luchando y están peleando y están tomando conciencia de lo que tienen, pues se te hunde el pecho, pero al mismo tiempo se te hierve la piel y la sangre y de ahí puedes sacar depresión, pero también puedes sacar indignación. Y si la indignación la transforma en energía, pues pueden pasar cosas. Además, en el tiempo, yo la experiencia fuerte en ámbito migratorio en terreno, yo me la he llevado en Calais, en la frontera con Reino Unido y Francia, o en frontera sur. Melilla es Europa y España, y tenemos ahí, Dios santo, lo que hay ahí, o en Ceuta. Pero con periodismo las cosas, hay tus pequeñas recompensas. En Por Cosas estamos haciendo que sí cosas muy de datos y muy grandes, pero también trabajamos historia. Y por ejemplo, hay una chica que fue violada, que quiso abortar cuando llegó a España y no pudo, porque quienes la atienden no la atendieron bien, a pesar de que cobran por atenderla, y porque la administración no le hace caso, le da la espalda, las citas de extranjería todo frenado, ella por no tener papeles no puede acudir a que le interrumpan el embarazo. Bueno, pues esa chica va a interrumpir el embarazo pasado mañana. ¿Por qué? Porque una compañera de Por Causa hizo muy bien su trabajo. Ya está. Y por ahí la gestión emocional a veces fluye un poco mejor. Pero bueno, yo suscribo lo que dice Patricia. Patricia es un poco mi maestra también con esto. Atenea, gracias por la pregunta. Voy a Mamen, que es una persona a la que yo creo que tú también quieres mucho. Mamen, un beso muy fuerte. ¿Pensáis que la dependencia de ayudas gubernamentales mediatiza en cierto modo la respuesta de algunas ONGs hacia quiénes y dónde ayudan? Yo creo que sí. Yo creo que más que ayudas gubernamentales, subvenciones, el mundo de la organización es muy heterogéneo. Hay desde pequeñas organizaciones chiquititas trabajando en un pueblo perdido de Extremadura hasta grandes buques o corporaciones del asistencialismo. Y cambia mucho todo entre ellas y también dentro. Hay organizaciones que son enormes, ¿no? Pero yo creo que en parte sí. Se ve el plumero rápidamente de qué organización va más rápido buscando la foto que transmita pena y cuál de verdad está más preocupada. Primero en que la vida de esta persona se arregle, después ya si quieres en hablar o en la foto, en lo que tú quieras. Se nota muy rápido en ciertos contactos cuando una persona de una organización está ahí más para la foto o está más
para echar un cable porque es vocacional, en fin. Pero yo creo que sí, que quizás no la ayuda del gobierno, quizás lo que subvenciona es la forma en que el gobierno facilita ese dinero. Si ese dinero para echar cable fuera un derecho que tienen las asociaciones civiles que quieren echar cables, sería distinto. Pero como el reparto es muy, por decirlo suavemente, muy de llevarse bien con amigos que tengas en el ministerio, etcétera, pues bueno, al final influye. Esa es mi opinión. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que no, hay ayudas que pueden ser más cuestionables, ¿no? O que pueden mediar más la dependencia, en el sentido de hasta qué punto, pues a veces hay servicios que se le está prestando al Estado que son necesarios si la alternativa es estar en la calle, pero al final tiene mucho que ver sobre cómo se está tratando a las personas migrantes, ¿no? Y me refiero a determinado tipo de alojamiento, de centros para personas refugiadas, y insisto en cómo esas personas son tratadas, porque muchas veces parece que han cometido algún delito, quiero decir, ¿no? Hay organizaciones que imponen un régimen que entiendo que es difícil a veces mantener la convivencia y todo, pero tú no puedes tratar a la gente como si estuviesen en una prisión, en plan que no puedan ir a la habitación de al lado, ¿no? Cuando es su casa y que son familias, es que no, y que no han cometido ningún delito, ¿no? Tendrás que gestionarlo de otra manera. Pero me parece más importante el plantearnos qué ha pasado, qué se ha quedado por el camino con la profesionalización de los trabajadores y trabajadoras de algunas ONG, ¿no? Quiero decir, obviamente no podía ser todo el voluntarismo y afortunadamente vivimos en una sociedad con una formación muchísimo mejor que hace 30 años, ¿no? Y que con profesionales maravillosos, pero que a veces parece que en vez de trabajar en una organización no gubernamental, trabajan en el Ministerio montevideano, como si cuando Benedetti hablaba sobre determinado perfil de funcionariado, ¿no? Que gris, que no estaba atravesado por lo que para mí es el ser activista. Quiero decir, si trabajas en una organización no gubernamental, para mí me parece maravilloso que seas el mejor profesional del mundo, pero que tengas el punch, el que te revuelva la sangre de ser defensor o defensora de derechos humanos, ¿no? Y eso me parece que a veces en algunas organizaciones se ha perdido y por eso tampoco tienen músculo social, por eso no tienen un voluntariado fuerte, por eso no tienen enganche con la ciudadanía, porque hacen muy bien lo que es prestar un servicio de una subcontrata estatal, pero luego me falta la parte de denuncia y de estar todo el tiempo recordando que eso no debería de estar ocurriendo y también que las personas con las que trabajan sientan que tienen una personalidad, ¿no? Y que no tienen solamente una prestadora de servicios. Y eso creo que tiene mucho que ver con la dependencia, pero también con cómo se construyen estas organizaciones, ¿no? Y esas organizaciones nunca pueden ser empresas de empleo. No puede ser que al final sean como eso, ¿no? Que vamos a crear empleos y que esa sea la prioridad, sino que desgraciadamente tienen que existir esos empleos, pero para que dejen de existir. Exacto. Voy con la pregunta que hace Amparo. Amparo, buenas tardes. Dice Amparo, ¿qué puede hacer la sociedad civil desde cada territorio para presionar a Bruselas y a los que toman las decisiones? Patricia, tú primero. Yo creo que pensemos en lo micro, no pensemos en qué podemos hacer para presionar a Bruselas, porque probablemente se rompa la cadena, ¿no? En el camino. Lo que pasa es que Bruselas, yo ahí soy muy pesimista y creo que sí hace lo que quiere la ciudadanía europea. Si aquí se permiten las redadas racistas, si se permite la situación de las personas sin hogar y cómo han sido tratadas durante la pandemia, si se permite que muchísimas personas que vinieron con el Welcome Refugees no encuentren un piso porque no se les alquilan pisos, así las organizaciones sociales de las que estábamos hablando, no gubernamentales, se aseguren, ¿no? Y garanticen que se va a pagar el alquiler. Tiene mucho que ver sobre cómo vivimos en nuestros barrios, con nuestros vecindarios. Entonces, creo que lo importante es construir solidaridad desde el territorio en el que vivimos y eso ya después se va construyendo la cadena que entonces resonaría en Bruselas.
Pero si se está haciendo esto con las personas refugiadas, si existe el Frontex, si se va a reforzar, si se hace lo que se hace con los menores no acompañados, si se permite esa criminalización, por supuesto que tiene mucho que ver con la campaña mediática y cómo se ha convencido de que son nuestros enemigos y que son un peligro. Pero no, habrá una parte entonces que se lo ha creído, ¿no? Porque si no, estoy segura de que no se estarían aprobando las leyes o ese pacto de migraciones y asilo. La ciudadanía europea se ha vuelto egoísta, se ha vuelto timorata, se ha vuelto gris, se ha vuelto triste, y eso, para resucitarlo, tenemos que hacer eso en nuestra calle, con nuestros vecinos y vecinas. Yo suscribo lo que dice Patricia, discrepo un poquito en cuanto... Yo soy un poco más optimista con la ciudadanía europea. Creo que Bruselas está secuestrada por intereses muy fuertes de tipo empresarial, de tipo, en fin. De hecho, a nivel europeo, el órgano que nosotros podemos votar directamente es el Parlamento. Y el Parlamento es casi una cosa testimonial. Quien manda ahí es la Comisión Europea, quien ejecuta, Frontex, agencias de este tipo, en fin. Pero, como dice Patricia, tú tienes tus manos, tienes tu corazón, tienes tu cabeza, tú puedes hacer muchísimas cosas sin salir de casa incluso, con tu familia o con tu gente cercana, con la gente que vive en tu edificio, con tu calle. Puedes concienciar, puedes seguir creciendo por dentro, puedes dejarle muy claro a todo el mundo que estamos hablando de seres humanos, que no estamos hablando de números ni estamos hablando de piedras que van por ahí flotando, sino que estamos hablando de personas como tú y como yo, sin más. De hecho, casi que somos muchísimo más parecidos a cualquier persona de Siria o de Turquía o de Grecia que a cualquiera de los mandamases que deciden sobre nuestro futuro y sobre el de ellos. Cambia la forma de vestir y cambia el idioma, pero no cambia el resto igual. Tú puedes hacer muchísimas cosas, empezando por concienciar y, por supuesto, prestando las manos y el corazón en la medida de lo posible para echar mano, para echar cables a quien lo necesite, sea migrante o no. Y de verdad creo que está bien exigirle cuentas a quienes nos representan, ¿no? Después de las elecciones, pero no podemos volcar ahí toda la esperanza. Esto lo arreglamos nosotros o no se arregla, creo. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, ahora estamos volviéndonos locos para financiar una campaña que lo que va a hacer es ahorrarle dinero al ámbito público, pero esto no lo está financiando el ámbito público, lo está financiando gente que dice, venga, te pongo aquí 2 euros, y poquito a poco a ver si sale. Hago otra pregunta. Hola a todos, encantada de estar escuchándoles. Felicidades a los dos por su trabajo, en especial a Patricia Simón. Me gustaría saber cómo se vivía la presencia de la policía o fuerzas de seguridad en el nuevo campo y en los alrededores. ¿Había tensión? ¿Abusaban de la fuerza? ¿Estaban muy presentes y los migrantes vivían su presencia con temor, con confianza? Muchas gracias. Pues lo que yo vi, no, la policía estaba cercando, para mí era una situación de sitio, es decir, las personas que estaban en la carretera, la mayoría en ese tramo de la carretera que habían sido, que habían tenido que salir del campo por las llamas, estaban los arcenes y la policía lo que hacía era asegurarse de que no saliesen, pero tampoco es que hiciera falta emplear mucho la fuerza porque las personas refugiadas sabían perfectamente que no tenían dónde ir. Es que esta es una de las cosas también que pasan con las islas, ¿no? Es tan diabólico como que ni siquiera cuando sale ardiendo tu casa tienes donde huir porque está rodeado de agua, entonces es perfecto para convertir en una cárcel. Sí hubo momentos en los que durante las manifestaciones pues las personas refugiadas como que se acercaron mucho a donde estaban los antidisturbios con los autobuses policiales como cerrando el paso, pero sabiendo perfectamente que tampoco iban a salir huyendo, ¿no? Entonces, las veces que yo estuve en esas manifestaciones no hubo carga, sí sé que el sábado hubo una carga con gases lacrimógenos muy pequeña en comparación con otras que se habían realizado, pero bueno, prácticamente no es significativo. A mí, por ejemplo, una cosa que me parecía muy interesante es que los afganos más jóvenes sí propusieron intentar romper el cerco policial y llegar hasta el puerto, ¿no? Y eso al final no se llevó a cabo porque las asambleas informales que mantenían y con la gente africana también, decían, ¿pero para qué? Si vamos a estar en el puerto tirados también a la intemperie y al final parece que la única alternativa que nos queda es en el campo cerrado, ¿no? Entonces, esto también tiene mucho que ver, insisto, con la estrategia de la no acción, ¿no? Que me parece eso, muchísimo más diabólica, en plan, no tenemos ni siquiera
que pegaros ni que agrediros porque no tenéis ninguna capacidad de acción sobre vuestras vidas. Lo máximo que podéis elegir es si os quedáis a dormir aquí en el arcén o si os vais a una tienda de campaña. Y esto, que siempre se habla, ¿no?, con las personas presas, que una de las formas que más, una de las cosas más dolorosas para las personas que son encarceladas es que no tienen ninguna capacidad de decisión sobre sus vidas, ni de cuándo se levantan, ni de cuándo desayunan, comen, nada, es lo que se hace con las personas refugiadas y inmigrantes. Y que el hecho de que ni siquiera la policía tenga que actuar, pues me parece muy significativo. Pero estaban ahí, ¿eh? Y quiero decir, y también me parece muy significativo que el nuevo campo de refugiados se pone en un territorio que es una base militar. Durante todos esos días, estas personas eran sobrevoladas por helicópteros de 2 hélices militares, que me pareció también como personas que han huido de la guerra como en Siria, de Afganistán y demás, que les esté sobrevolando continuamente estos tipos de helicópteros, recordándoles a dónde les van a trasladar y de dónde vienen. Bueno, no sé, ¿cómo podemos ser tan crueles, no? Yo quiero aquí hacer una puntillita, si me permiten, un poco de casi publicidad, pero pienso en esto que cuentas, Patricia, los helicópteros, la policía, etcétera. Ojalá tuviéramos un poco claro que aquí hay un negocio tremendo y que hay que desnudar ese negocio. Nosotros en Por Causa, y aquí meto la pequeña cuña publicitaria, perdónenmela, estamos haciendo un crowdfunding ahora, nos quedan 9 días, nos falta el 30%, que parece, para nosotros es mucho dinero, pero no es tanto en el fondo, que yo creo que podemos llegar con un suerte. Nos faltan como 3.000 euros, 4.000 euros. Y precisamente, fíjense, ahora la Unión Europea está empezando a comprar drones militares, los adapta, los emplea en temas civiles. El primero, control migratorio. De hecho, fíjense, si vemos la foto a gran escala, en los últimos 30 años o así, la primera contracción del gasto militar mundial viene después de la caída de la Unión Soviética, por razones obvias, ¿no? Estados Unidos baja la guardia un poco, en fin, le sigue en Europa, pero después de aquello el gasto militar sube y para por primera vez, después de la crisis de 2008, en concreto en el año 2012-2013, que es cuando Estados Unidos, que acapara casi todo este gasto, reduce un poquito, reduce en un año un 2% o algo así de su gasto. En cadena responden otros países, España también, y recortan un poquitín también su presupuesto de defensa. ¿Qué hacen las grandes armamentísticas? Descubren que hay un pastel precioso y enorme y muy rentable en temas que permiten vender productos militares, pero no son la guerra, o no la guerra literal. El primero, control migratorio. El que tiene barcos militares ahora tiene fragatas para detectar a migrantes y devolverlos rápido a Libia. Los radares que se utilizan con fines bélicos ahora son los que están puestos en la costa española, el famoso SIBE de Indra. Los drones de... publicamos hoy en La Marea un artículo sobre eso, mis compañeros Alberto y Enrique, drones militares que se están empezando a utilizar para avistar a refugiados y a migrantes en el mar y avisar a los guardacostas de Libia o de Marruecos o de Argelia y que, digamos, ellos hagan el trabajo sucio que Europa no quiere hacer porque se manchan las manos. Y digo esto porque nosotros necesitamos un cable, pero en general hace falta meter más la mano ahí, creo. Pensamos, a veces vemos el tema migratorio y nos centramos mucho en el momento crítico problemático. El salto a la valla, 600 heridos, incendio en Moria, etc. Ahí hay que hacer periodismo, por supuesto. Pero hay que ver también en mirada larga. Por ejemplo, le prestamos atención a un rescate magnífico que hace el Open Arms y lo aplaudimos. Pero familia, es que esta gente, un mes después, se monta en un avión, la mandan de vuelta. Y no la mandan de vuelta a Mali, a lo mejor, que es su país de origen que está en guerra, que la dejan en mitad de Mauritania y no sabemos si las autoridades de Mauritania los torturan o los abandonan en el desierto. Sí lo sabemos porque hay muchos casos documentados de esto. Pero hay que ver la foto en conjunto, quiero decir. Y de verdad hay un entramado y un negocio impresionante, muy grande, muy opaco, muy vinculado a los grandes medios de comunicación. Nosotros tenemos la gran suerte de que La Marea es pequeña y humilde, pero libre. Y eso es lo que permite que La Marea te cuente que el Corte Inglés está haciendo mucho negocio vendiéndole los uniformes a todo el mundo y los temas de radares. O que también está haciendo negocio Air Europa, los mismos aviones en los que nos subimos nosotros. Airbus también. Eulen, que es la que tiene la residencia de ancianos donde está a lo mejor tu abuela. Eulen también es la que administra los centros de detención de Ceuta y Melilla. Y todo esto no lo estamos viendo, hay que verlo, hay que prestar atención más allá del tema de la asistencia. Pero bueno, voy con la siguiente pregunta y perdonadme, que por cierto, ahora voy a poner el link aquí. Sí, di, Patricia.
Estoy totalmente de acuerdo con que, a ver, hay que contar las historias de las personas, Por supuesto. porque por una cuestión para mí básica, que es por ellas, porque ellas sí las cuentan, y esto es otras cosas que estas ONG, ¿no? O organizaciones que dificultan el acceso a las personas, no sé por qué no se dan cuenta de que son muchas veces esas personas las que vienen a buscarnos, porque hay algo natural que es que tu dolor tenga eco, te, 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 te afirma en que tu vida tiene valor. Cuando estás siendo ninguneado y machacado por todo el mundo todo el tiempo, lo que te están diciendo es que tu vida no vale. Y cuando alguien se interesa y te está asintiendo cuando le estás contando que no es justo que te metan ahí, hay una parte de reconocimiento de humano a humano. Y cuando además esa persona representa más, pues todavía con más razón, ¿no? Eh, pero me parece muchísimo más importante que decir a las empresas que están alimentando toda esta industria de la xenofobia, a todas esas empresas armamentísticas de alta tecnología que tienen su grupo de I+D dentro de la Unión Europea, que se están quedando con los presupuestos que deberían de ir destinados a investigar, por ejemplo, cómo curar el cáncer o encontrar la vacuna para la COVID-19 y se está invirtiendo esos presupuestos de I+D en cómo desarrollar tecnología que impida que las personas migrantes lleguen a nuestro territorio, les hace muchísimo más daño las investigaciones que hacen compañeros como Bautista y el equipo de Por Causa, que 20 reportajes contando otra vez, que hay que hacerlos, y que por eso me dedico a ello, pero contando otra vez qué está pasando con la valla de Melilla o lo que está pasando en Samos. Creo que son absolutamente complementarios y hay una función que cumple también el hecho de recoger estas historias y es, como dice mi amigo Alberto Senante, ¿no? De CEAR, igual que Coca-Cola sigue haciendo publicidad, no porque necesite nuevos clientes, sino para recordarle a los suyos, ¿no? Que existe y que está muy rica, pues nosotros tenemos que seguir dando argumentos a la ciudadanía sobre por qué lo legítimo y lo ético es ser buena persona y ser solidario, y reconocer que todos somos iguales, que tenemos derecho a movernos, a migrar o a quedarnos en nuestro país. Y eso para que la extrema derecha no sea la única que le haga llegar su mensaje, ¿no? De que estos señores y señoras vienen a matarnos a todos, pero a los que están fortaleciendo toda esta discriminación y estas muertes, lo que les jode, dicho, es que se sepa sus nombres, que se sepa que el Corte Inglés está detrás, que se sepa cuáles son estas empresas, cuáles son sus beneficios fiscales, cómo están subvencionadas con nuestros impuestos y que están haciendo negocio con el sufrimiento. Porque que las personas se están muriendo en el Mediterráneo hace 20 años ya que lo sabemos y no está cambiando. Ahora, si supiéramos el nombre y el rostro de quiénes son los que, y lo sabemos gracias a investigaciones como las que hacen Por Causa, quiénes son los que se lucran gracias a todo eso, eso sí les molesta porque eso queda muy mal también cuando se toman el cóctel. Y encima, en tiempos como este, los que hace falta dinero y hacen falta manos porque estamos en una pandemia, etcétera, etcétera, por un lado se ve con mucha más claridad lo cruel que es el sistema, que está dándole muchos palos a gente que precisamente está ahora salvando vidas, trabajando en el campo cuando el resto estamos en casa cómodamente, con cuarentena, cuidando a personas mayores que lo están pasando mal o que están solas. Nosotros hace poquito en Por Causa hemos sacado una serie que se llama La industria a ojos del migrante, la industria antimigratoria a ojos del migrante, 2 puntos y el nombre de la persona. Yo me encontré en Málaga hace poco una chica venezolana que, bueno, no la cuento aquí la historia, pero es tremendo, es tremendamente cruel este sistema y hay que comentar quién pierde con esto, por supuesto, pero hay que contar también quién gana con esto. Y Patricia, viene ahora una pregunta que a mí me lo pone a huevo para seguir haciendo publicidad, con permiso. ¿Podríais recomendar algo de bibliografía? Yo propongo 2 cosas. Si Patricia me engancha el guante, te propongo, Patricia, que hagamos o que abramos un hilo en Twitter con bibliografía del ámbito migratorio. A mí se me ocurren 1000 títulos. Y el primero que se me ocurre, que es, perdonadme la felicidad, pero es que salió ayer y es la primera vez que me pasa esto, yo acabo de publicar un libro con una compañera mía, con Sabela González, que se llama Buscar la vida. ¡Tachán! Lo que hacemos aquí es contar la historia de chicos que emigran solos y que entran en Melilla, por vía irregular, y cómo ellos se comen, o sea, cuáles son sus sueños, cuáles son sus preocupaciones, pero también cuál es el efecto que tiene sobre ellos toda la corrupción rampante que hay allí, porque sabéis que es una ciudad fronteriza donde se inyecta muchísimo dinero, pero muchísimo. Melilla tiene 80.000 habitantes y tiene más presupuesto que Granada, que está en el medio millón.
Y es por la cuestión migratoria, y todo ese dinero en el fondo va a parar a temas inútiles que causan mucho dolor, que son muy caros y que además hacen que la ciudad se haya convertido en una jaula terrible, a pesar de que Melilla es un lugar realmente precioso y lleno de historia y con gente maravillosa. Patricia, Aina o Aina Coto, si te parece vamos a hacer un hilo en Twitter ahora después, lo dejamos abierto varios días. Quien quiera ahí sumar que sume, mis compañeros Gonzalo, Lula, Salini, que también está por aquí, Eileen, ellos van a sumar también, hay un montón de libros seguro, y ahí tienes material para empezar a leer si quieres. Y por supuesto te puedes comprar, buscar la vida si quieres. Patricia, si me engancha el guante lo hacemos ahora después, ¿vale? Sí, sí, totalmente. Leo lo que pone Ana Pumares. Perfecto, Aina. Para cambiar las cosas en Europa tenemos que actuar a nivel micro y pensar que la Comisión Europea ejecuta las políticas que decide el Consejo. Es decir, los Estados miembros, o sea, nuestro gobierno, reunidos en Bruselas. Eso es Bruselas. ¿Cómo puede el Parlamento Europeo influir sobre las decisiones del Consejo? El Parlamento Europeo es la autoridad presupuestaria de la Unión Europea. Pues eso, votemos bien y otra política será posible. Creo que lleva razón Ana. Y además yo quiero matizar, a nivel Unión Europea hay gente que hace cosas maravillosas. Y hay gente que está peleando duro por temas de derechos humanos y que se enfrentan a sus superiores y se enfrentan a sus homólogos también y con gobiernos nacionales. No es fácil y ahí dentro hay gente que intenta conservar o apegarse a los valores que fundaron esta, o que están por escrito para dar nombre y brillo a la región. Pero la Comisión Europea no deja de ser el órgano ejecutivo, es quien puede decretar y mandar directivas. Si el Parlamento Europeo cogea por un sitio y por otro, el Parlamento es mucho más poroso y tiene unos ritmos mucho más lentos que la Comisión. La Comisión es mucho más rápida. De hecho, además, ahora ya ciertas formas de poder se están descentralizando mucho. Ya no solo la Comisión, ya es Frontex también. En materia migratoria, Frontex hace 5 años era, hablando mal y pronto era un peo. No valía para nada. O sea, ahora tampoco, ahora sigue siendo una estructura criminal, pero antes no tenía competencia, no tenía fuerza, apenas tenía presupuesto. Ahora tiene mucha fuerza, presupuesto, capacidad para decidir. Es el primer cuerpo uniformado y armado de la Unión Europea, que eso tiene un peso simbólico también bestial. Bruselas es todo eso, pero sigo pensando que coincido con lo que dice Ana. Trabajemos y actuemos a nivel micro, tengamos claro que somos todos seres humanos y partamos de ahí. Y no perdamos la vista en que, bueno, hay que votar, podemos votar mejor o podemos votar peor. No Bueno, sé además, yo creo que tenemos que ocupar Bruselas y que tenemos que combatir, que tenemos que lucharlo. Quiero decir, es la única opción que tenemos de recuperar la vocación de un proyecto que, que es lo mejor que le ha pasado a la humanidad en los últimos siglos, por no decir en su historia. Quiero decir, que tantos países se pusiesen de acuerdo bajo un paraguas, así fuese a principio un mercado común y fuese simplemente para evitar aniquilarnos mutuamente, eso, la historia de la humanidad, es un avance inconmensurable y eso hay que recuperarlo. Y sí que al principio vivimos con esa fantasía que me parece el mejor paro posible de los derechos fundamentales. Entonces yo lo que creo es que por supuesto que tenemos que dar esa batalla porque es que fuera lo que hace es muchísimo frío además. Y familia, si me lo permitís. Mira, ya pone Mamen un libro. Mamen, luego en el libro ese yo espero que tú pongas muchas recomendaciones ahí. Si os parece bien, yo creo que podríamos ir cerrando por hoy, que la noche es oscura y se nos ha ido. A mí se me ha pasado muy rápido, no sé si a vosotros también, pero bueno, que son ya las 9 menos cuarto casi. Y Patricia, para mí ha sido un privilegio escucharte y compartir este espacio contigo. Tengo muchas ganas de que pases esto y darte un abrazo ya, que llevamos mucho sin vernos. Bueno, Y aprovecho y le doy las gracias también al medio centenar de personas que nos han escuchado y nos han aguantado y que se interesan por estos temas. Así que un abrazo muy fuerte a todos por venir y especialmente a ti, Patricia. muchas gracias a todos y muchísimas gracias a ti, José. Ha sido un gustazo y un privilegio también, ya por causa por el trabajo que hacéis. Un gusto. Pues seguimos trabajando juntos. Y por cierto, este viernes salen cositas también. En fin, quédense muy atentos a la marea y además no olviden que es importante apoyar el periodismo independiente porque o lo hacemos nosotros o lo va a hacer el Corte Inglés y Eulen y gente que se lucra mucho con cositas como el control migratorio. Nada más. Un abrazo muy fuerte y muchos besos. Y que cuídense mucho. Buenas noches, muchas gracias. Chao, chao.